chicos, chicas, arrancamos con un problema de geometría. En este vídeo vamos a abordar el cálculo de áreas de figuras compuestas o conformadas por varias figuras elementales, como es el caso de esta de aquí. Esta salió en la prueba de acceso grado superior Comunidad Valenciana el año pasado, en 2019, y está compuesta por un triángulo del que conocemos uno de sus ángulos y un rectángulo. Sabemos esta distancia, sabemos esta. Pues bien, nos pide calcular su área. Para ello vamos a necesitar dimensionar bien la pieza, es decir, calcular cosas que nos faltan para poder aplicar las ecuaciones elementales que conocemos. Por ejemplo, el área de un rectángulo, el área de un triángulo, que esto a estas alturas deberíamos conocerlo. Si no, cualquier dudita sabéis que podéis preguntarme o podéis pedirme cualquier ejercicio adicional. Suscribiros, muy importante. Y bueno, deciros también y comentaros que para este problema vamos a necesitar también algunas expresiones que nos aporta la trigonometría elemental, que nos relaciona ángulos con lados, sobre todo para las figuras que tengan triángulos, que es para lo que se aplica la trigonometría. Todas las figuras podrán descomponerse, mientras se puedan descomponer de forma triángulo-rectángulo, podremos aplicar estas expresiones. Vamos también a plantear problemas prácticos. El típico problema de calcula la altura de un faro. Si desde esta posición lo veo bajo un ángulo de 30 grados, pero si me alejo 50 metros lo veo desde un ángulo de 25. Ahí vamos a tener que recurrir a un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, planteados a partir de la trigonometría, y vamos a tener que desarrollar y despejar. Cualquier duda, como os he dicho antes, insisto, no dudéis en preguntar. Vamos a ello. Vamos a empezar entonces por el cálculo del área de esta figura. Este ejercicio, como he dicho anteriormente, es un ejercicio que apareció en la prueba de acceso a grado superior en el año 2019, el año pasado. Dado que esta figura está compuesta, valga la redundancia, por dos figuras más elementales, un triángulo, que sería este de aquí, y un rectángulo. Su área, el área total, se calculará como el área del triángulo más el área del rectángulo. Pero aquí es donde tenemos que pararnos a pensar que para el área del triángulo nos hace falta su base, que sí que la tenemos porque es la misma que la base del rectángulo, por su altura, y es su altura la que no conocemos. Lo mismo nos pasa para el rectángulo, base por altura, y tampoco conocemos su altura. Y es aquí donde recurriremos a la trigonometría, porque para el triángulo podremos calcular su altura siempre y cuando relacionemos un ángulo con el lado que sí conocemos, que es su base, que es 10. Y es aquí entonces donde necesitamos detenernos a explicar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo como el que aparece en pantalla, y siempre definidas para un ángulo, es decir, si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, contrarios o ángulos que no sean el ángulo recto, tendrá cada uno de ellos unas razones trigonométricas diferentes. Dado que las razones trigonométricas nos relacionan catetos, para alfa el cateto contiguo será este de aquí y el cateto opuesto será este de aquí, mientras que para beta será al contrario. El opuesto será este y el contiguo será este, siendo el opuesto siempre el de enfrente y el contiguo el que va desde el propio ángulo hasta el ángulo recto. La hipotenusa será siempre, siempre, siempre el lado mayor del triángulo. Elegimos entonces alfa y vamos a establecer para alfa sus principales razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. El seno del ángulo, seno de alfa en este caso, será su cateto opuesto partido su hipotenusa. El coseno del ángulo será el cateto contiguo partido la hipotenusa, y la tangente del ángulo será el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Lo podéis ver escrito así o así. Ambas referencian a la tangente del ángulo. Si les ponemos etiquetas, por ejemplo, a este cateto le vamos a llamar A este B y a este C, podemos decir que el seno de alfa será igual a A partido por C, el coseno de alfa será igual a B partido por C, y la tangente de alfa será igual a A partido por B. Y ya estamos preparados entonces para detenernos en nuestro triángulo. De nuestro triángulo, ¿qué conocemos? Conocemos su base, que es 10, y conocemos este ángulo de aquí, que le vamos a llamar alfa. Si conocemos 10 es el cateto contiguo respecto de 25, y lo que queremos calcular es su altura, que sería su opuesto. Por lo tanto, yo os invito a plantear la tangente de 25, porque la tangente de 25, si a esto le llamamos x, va a ser igual a x, que es su cateto opuesto, partido por 10, que es su cateto contiguo.
De aquí podríamos despejar la x, que la x es tangente de 25 por 10. Tangente de 25 es un número, lo hacéis con la calculadora y os da 0,4663, 0,47 si queréis aproximar, por 10. Y esto sería 4,66 metros. Ya tenemos, por lo tanto, una de las medidas que nos hacen falta. ¿Cuánto medirá entonces la altura del rectángulo? Esto de aquí, pues el total, que es 12, menos los 4,66 que hemos calculado, nos da 7,34 metros y ya tendríamos otra medida de las que nos hacía falta. Ya podemos entonces escribir y calcular el área del rectángulo, que es base por altura, será 10 por 7,34, o lo que es lo mismo 73,4 metros cuadrados, y el área del triángulo, que sería base por altura partido por 2, o lo que es lo mismo 10 por 4,66 partido por 2. Esto nos da 23,3 metros cuadrados. Ya estaríamos listos para escribir la expresión del área total. Sería el área del rectángulo, que habíamos dicho que era 73,4 más 23,3. Y esto nos da 96,7 metros cuadrados. Habríamos acabado con el ejercicio que nos piden. Otro ejercicio que vamos a resolver en este vídeo es el que se muestra en pantalla. Este también es típico de las pruebas de acceso a grado superior y durante la secundaria también es muy habitual en la parte de trigonometría. Nos dice: el ángulo de elevación de la cima de la torre desde un punto C de la horizontal es de 22 grados. Avanzando 12 metros hacia la torre es de 45. Calcula la altura de la torre. La representación del ejercicio es la que se muestra. La torre estaría a este lado de aquí, a la derecha, y su altura sería h. Es lo que nos pide el enunciado. No sabemos tampoco la distancia que hay desde el segundo punto cuando ya hemos avanzado 12 metros. No sabemos cuánto hay desde B hasta el pie de la torre. Respecto de la torre tenemos dos triángulos rectángulos. Uno un poquito más grande, que sería este de aquí, con un ángulo desde el punto C de 22 grados, y el otro este de aquí. Recordad que siempre las razones trigonométricas requieren de un triángulo rectángulo. Vamos a centrarnos en el azul, en el triángulo rectángulo del azul, el más pequeñito. Lo que desconocemos es la altura, la h, que es el cateto opuesto, y el cateto contiguo, que sería la x. Mientras que del verde también desconocemos la h, que es un cateto común a ambos triángulos, y desconocemos el cateto contiguo al completo, solo conocemos una parte, es decir, el cateto contiguo al completo sería 12 más x. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto y el cateto contiguo? La tangente. Por lo tanto, vamos a escribir las expresiones de la tangente para ambos ángulos. La tangente de 45 sería h partido por x y la tangente de 22 sería h partido 12 más x, que sería el total del cateto contiguo. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo podemos resolver por el método que queramos. Yo os recomiendo que despejéis la h de ambas ecuaciones y lo resolváis por igualación. Es la opción más sencilla, es la que yo voy a desarrollar, pero como digo, podéis utilizar sustitución o cualquier otro método de resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por un lado, h será igual a tangente de 45 por x y también será igual a tangente de 22 por 12 más x. Podemos igualar esto y nos queda tangente de 45x es igual a tangente de 22 por 12 más x. La tangente de 45 vale 1, por lo tanto tangente de 45 por x será x. Y esto será este por este y este por este. Tangente de 22 por 12 nos da 4,85 y tangente de 22 nos da 0,40, por lo que 0,40 por x sería 0,40x. Ahora solo queda agrupar, el 0,40x pasa restando al otro lado, nos quedaría 0,60x es igual a 4,85, de donde x sería igual a 4,85 partido por 0,60, o lo que es lo mismo, 8,08 metros. Habríamos encontrado el valor de la x y solo nos quedaría resolver o sustituir el valor de h. H será igual, de cualquiera de las dos expresiones podemos sustituir a tangente de 45, que hemos dicho que era 1, por
x que valía 8,08, por lo que la h y la x en este caso valen lo mismo. Y vamos al último ejercicio de este vídeo. Desde la torre de control de un aeropuerto se ve un avión que se encuentra a 1200 metros bajo un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. ¿A qué distancia está el avión del pie de la torre si ésta mide 40 metros de altura? Esta sería la representación gráfica. Veis la torre que mide 40, sobre la parte más alta de la torre se ve el avión bajo un ángulo de 30 grados con la horizontal, lo que nos determinaría el triángulo marcado en negro, y luego lo que nos piden es la recta verde, es decir, qué distancia habrá desde el avión al pie de la torre. Bien, podríamos conformar otro triángulo, pues, que sería este de aquí abajo, todo este de aquí. Hay un dato que no nos dan directamente, pero que lo podemos calcular. Este trocito de aquí, que sería la altura del triángulo negro, o lo que es lo mismo el cateto opuesto del ángulo de 30 grados, será 1200 menos los 40 de la torre. Esto nos da 1160 metros. Y ahora ya podríamos calcular el cateto contiguo, que sería la base del triángulo negro. ¿Cómo? Pues con la tangente. La tangente de 30 será igual al cateto opuesto, que son 1160, partido x, que será el cateto contiguo, de donde x será igual a 1160 partido la tangente de 30, lo que nos da 2009,18 metros. Y ahora sí que sí, ya conocemos la x, que será igual a este lado de aquí del triángulo cuya hipotenusa es la línea verde, que es lo que nos piden. Y ahora necesitaremos recurrir al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si de un triángulo rectángulo conocemos dos de sus lados, podemos calcular el otro, porque la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado. De aquí que si queremos obtener la hipotenusa, simplemente tenemos que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Mientras que si queremos despejar cualquiera de los otros dos lados, por ejemplo el a, sería c al cuadrado menos b al cuadrado, y a, por lo tanto, sería la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Para este caso, entonces, como queremos la hipotenusa, que sería la recta verde, decimos que, lo llamamos c, por ejemplo, c será igual a la raíz cuadrada de 1200 al cuadrado más 2009,18 al cuadrado, que nos da 2340,26 metros. Habríamos encontrado la solución y esto sería todo por ahora. Cualquier cosita, no dudéis en escribirme. Gracias y hasta el próximo vídeo.